los dos textos bíblicos que usamos de base para estos estudios, hermanos. Ajá, sí, esos son los textos de la semana pasada, muy, muy correcto. Sí, y los de la primera semana de los cuales me referían eran los dos que mencionaron. ¿Cuáles fueron? Los de ahí atrás. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Y cuál es el otro texto? ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16? ¿Lo están diciendo de memoria o lo están mirando en su texto, en su Biblia? ¿Te lo aprendes de memoria, Jorgito? ¿Te lo aprendiste de memoria? ¿Lo puedes decir de memoria o no te lo aprendiste? ¿Sí? ¿Cuál es el segundo texto, hermanos? Ajá, ¿qué dice? Ajá, ¿qué más, Jorgito? Bueno, vayan a su Biblia para que lo digan con más certeza, hermanos. Recuerden que esos dos textos bíblicos son de suma importancia que se lo aprenda, hermanos, porque es la base de, de la palabra escrita de Dios. ¿Los tiene, hermanos? ¿Los tiene ahí con usted? ¿Cuál es la serie de estudios que estamos llevando en este mes, hermanos? Historia y formación del canon bíblico, hermanos. La primera clase hablamos acerca de la historia y formación del canon del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Nuestro Nuevo Testamento, nuestra herencia. El Nuevo Testamento es nuestro Nuevo Testamento. Dios nos dio el Nuevo Testamento para que a través de la persona de Jesucristo conozcamos al Dios único y verdadero creador de todas las cosas. Dice Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti, al único Dios verdadero. Y después dice ¿a qué? A mí, a Jesucristo, a quien has enviado. Es de suma importancia que nosotros nos familiaricemos con el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿El Nuevo Testamento solamente? 20, sí, exacto. Hermana Caro ya se lo aprendió de memoria, ¿verdad? Hermana Francis también. Sí, hermana Rubia se lo aprendió de memoria. 27. Excelente, excelente. ¿Cuántos libros tienen en el Antiguo Testamento? No sé, ustedes, hermanos. ¿Cuántos es Fanuel? 39 el Antiguo Testamento y 20. Exactamente, un aplauso para Fanuel. Sí, excelente, Fanuel. Tienes 10, ya pasaste la prueba, hermano. Yo sé que Marquitos ya sabías eso, ¿verdad? 39 en el Antiguo Testamento y 27. Y Eduardo también, ¿verdad, Eduardo? Bien. La segunda clase vimos acerca de concilios y herejías, ¿se acuerdan? ¿Cuántos concilios en los primeros 600 años de cristianismo? 7 concilios, 4 los más importantes. Algunas de las herejías que nacieron en esa época, entonces los maestros de la iglesia se levantaron para detener, para confrontar a esos falsos maestros, porque hicieron muchos daños en los primeros años del cristianismo, los primeros 400 años de cristianismo. Menciónenme una de las herejías, hermanos, que hizo mucho daño. El arrianismo, correcto, ¿qué más? Gnosticismo, sabelianismo, idealismo, monofisismo y todos esos sismos que hicieron mucho daño a la iglesia primitiva. Entonces, estos concilios, estas reuniones no se celebraron porque no tenían nada que hacer. No, estos concilios fueron forzados a realizarse para atacar las herejías de aquella época. Menciónenme una herejía en la actualidad,
Hoy en día una herejía, no, los testigos de Jehová es una rama de las herejías del Antiguo Testamento. Una de las herejías o las falsas enseñanzas en la actualidad es la doctrina de la prosperidad. Eso está haciendo mucho ruido en el escuchen. En nuestra denominación, Marquitos, nuestra denominación pentecostal, nosotros somos pentecostales, amén. El pentecostalismo también está dividido en tres corrientes. Está el pentecostalismo histórico, después está el carismatismo, y de estas dos corrientes nace el neopentecostalismo. Pero el neopentecostalismo es un movimiento herético, que la mayoría de sus maestros enseñan cosas antibíblicas. La palabra neo significa nuevo. Neopentecostal quiere decir nuevo pentecostal. O neopentecostalismo son los nuevos pentecostales. El pentecostalismo moderno, que está llena de herejías en sus enseñanzas. Y si nos ponemos a dar en una clase del neopentecostalismo, voy a herir la sensibilidad de muchos de ustedes porque algunos siguen esos falsos maestros. Pero si quiere aprender más de esto, venga al instituto y ahí en la clase de apologética tocamos un poco más a fondo acerca de las falsas enseñanzas del catolicismo, del neopentecostalismo y otras corrientes que se han introducido a lo largo de los 2000 años de cristianismo, hermanos. Hay una pastora en la actualidad muy popular en las redes sociales y ella enseña la cuadrimensión de Dios. Nosotros somos trinitarios, ¿se acuerdan? No unicitarios, trinitarios. Un Dios manifestado en tres personas, que se da a conocer a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién murió en la cruz, Marquito? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién nos guía a toda verdad y toda justicia? ¿Y quién nos creó a su imagen y semejanza? Bendito Dios. El unicitarismo enseña que Dios es uno y tres manifestaciones, que a lo largo de la historia primero se manifestó como Padre. ¿Se acuerdan la herejía, el sabelianismo de la semana pasada? Al principio se manifestó, escuchen, no era el unicitarismo, dice que son manifestaciones, no personas. Ellos dicen que primero se manifestó como Padre. Escuchen, manifestaciones, no personas. Y después dejó el rol de Padre y se manifestó como Hijo, pero ya no era Padre, ya era Hijo. Y después, a lo largo de la historia, cuando murió Cristo en la cruz, entonces dejó de manifestarse como Hijo y se convirtió en y tomó el rol del Espíritu Santo, pero ya no siendo Hijo ni Padre. Eso es una enseñanza muy dañina para la salud de la iglesia, hermanos. Entonces, esta pastora enseña la cuadrimensión de Dios. Ella dice que primero está el Dios, el principal, y ella le llama Elohim o Yahvé. Pero que Yahvé creó al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta pastora está enseñando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron creados por Elohim, el Dios superior. Convirtiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como seres creados. Esto también es muy peligroso, hermanos. Cuando se levantan falsos maestros o pastores a enseñar cosas que contrarias a lo que el texto bíblico nos enseña. Entonces, por eso, la necesidad de un canon bíblico, porque había muchos libros de la Biblia, más de 120 libros que se escribieron y todos reclamaban canonicidad, que inspirados como por Dios.
Entonces dijeron, se reunieron todos los maestros del primero, segundo, tercer siglo y dijeron, vamos a, guiados por el Espíritu Santo, vamos a definir lo que significa, lo que sería el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Un conjunto de libros inspirados por Dios, divinamente inspirados por Dios. Y a través del Espíritu Santo que los guió a toda verdad y a toda justicia, llegaron a la conclusión de que 66 libros son los divinamente inspirados por Dios. Ahora, más adelante vamos a ver que otras Biblias tienen más libros. Por ejemplo, la Biblia católica tiene 73 libros y la de nosotros tiene 66. ¿Cuál es la verdadera, la protestante o la católica? Pero la iglesia ortodoxa tiene otro canon con otros libros de la Biblia. Por eso es bien importante estudiar, hermano, esta historia para tener la información correcta. ¿Están listos, hermanos? ¿Sí? La historia y formación del canon del Antiguo Testamento. Dijimos que canon significa, ¿qué significa canon? Conjuntos o una lista de libros que son inspirados divinamente por Dios. Está el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Y después unimos ambos cánones y nos da la lista de 66 libros. Ya no se lo va a olvidar, ¿verdad? 66 libros. ¿Se lo sabe todos de memoria, hermanos? Todavía no se saben los libros. Todavía no se saben los libros de la Biblia de memoria. A ver, menciónenme el primero. ¿Y el último? Se equivocó, hermana. Bueno, esa va a ser su tarea, porque la próxima semana el maestro Andrés le vas a preguntar quién se aprendió los 66 libros de memoria. ¿Te lo sabes, Marquitos? Tú sí se lo sabes, ¿verdad, Marquitos? ¿Alguien más se lo sabe, hermano? Levante la mano, ¿se lo sabe la Biblia de memoria? Fanuel, muy bien. Los otros se los aprenden de memoria, por favor. Yo me lo aprendí cuando tenía 9 años y no se me olvidó hasta el día de hoy, hermanos. Bendito sea Dios. Era un niño. Mi primera predicación fue a los 10 años en una iglesia presbiteriana donde crecí. Prediqué de Lázaro y el rico. Me acuerdo completamente como si hubiera sido ayer. Desde los 9 años, 10 años ya Dios me había marcado para exponer su palabra. Imagínense, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Y para siempre es su misericordia. Amén. Gracias le damos a Dios. Canon del Antiguo Testamento. ¿Ahora sí está listo, hermano? Escuchen. Vayan, por favor, a Romanos 3, por favor. Vaya a su Biblia porque a los de atrás creo que no les alcanza a ver bien aquí atrás. Así que Romanos 3, del 1 al 2. Todos con su Biblia. ¿Sí trajeron su Biblia? Muy bien. ¿Y qué dice el texto bíblico? Ajá, hasta ahí. ¿Qué ventaja tiene quién? El judío. ¿Qué más? Que aprovecha la circuncisión. ¿Qué más? Excelente. Muy bien, hermanos. ¿A quién les fue confiada la palabra de Dios? ¿A quiénes? A los judíos, hermanos. ¿Quiénes son los judíos? ¿El pueblo de quién? El pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios. A ellos se le fue confiada ¿qué? La palabra. Ahora, cuando dice palabra se refiere al Antiguo Testamento, lo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos. Hermanos, todos trajeron su Biblia, gracias a Dios. Todos los tienen abiertos, gracias a Dios. Sigan estudiando la palabra, hermanos. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, hermanos. Que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, es dulce más que la miel y que la que destila del panal. Amén, hermanos. Y su palabra dice que hace sabio al sencillo, hermanos. ¿Sí crees, hermanos?
el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. El maestro se está preparando para evidenciar que la palabra de Dios transforma nuestros corazones, cambia nuestra mente, hermanos. Es Dios hablando a través de su palabra. Así que, ¿a quién se le fue confiada la palabra? A los judíos. Miren, los judíos son primero en todo, tanto para bendición como para maldición. Cuando estemos delante, cuando serán juzgados todas las naciones, o cuando estaremos en el tribunal de Cristo, siempre los que van a ir primero son los judíos. Ya sea para bendición o para maldición, los judíos son el primer lugar de todo. A ellos se les fue confiada la palabra y es el único pueblo en el cual Dios se ha dejado manifestar tan cerca, pero tan cerca como no lo ha hecho con ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra. A los judíos les dio la palabra, su palabra. Les dio su ley o sus mandamientos. Les dio un tabernáculo, ¿se acuerdan? Les dio sus 7 fiestas. Se manifestó en ellos a través de una zarza ardiente, a través de una columna de fuego, a través de una columna de nube. Abrió el Mar Rojo. Detuvo temporalmente la tierra, hermanos. Incluso, ¿usted ha escuchado el pasaje bíblico donde iba caminando el profeta, hermanos? Y después se detuvo su sombra. Su sombra se recorrió algunos centímetros para atrás. ¿Ha leído ese texto de la Biblia? Imagínense, usted va caminando y su sombra la va siguiendo porque es la sombra de usted. Y para donde usted se mueve su sombra. Pero ¿qué pasa si vas caminando y de repente la sombra se detiene? Hay algo raro ahí, ¿verdad? Algo ilógico, no es algo natural. Esos son eventos extraordinarios, hermanos. Bendito sea Dios. Tal profeta estaba sus días contados. Prepárate porque vas a morir. El profeta no quería, no quería morir, no estaba preparado para morir. Oró a Dios. ¿Y cuántos años le dio? 15 años más de vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lázaro estaba muerto, ya hacía 4 días muerto. Y casi Jesús va y con voz de autoridad le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió o se quedó adentro. Son eventos extraordinarios, hermanos, que Dios ha hecho con el pueblo hebreo para darse a conocer a través de ellos y ya en el Nuevo Testamento a través de la iglesia. Así que Dios se ha manifestado al pueblo hebreo como ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra. Es la niña de los ojos de Dios. El pueblo hebreo, la ciudad santa. Algunos estudiosos de la Biblia creen que el idioma que se va a hablar en el cielo es muy probable que sea el hebreo. Son teorías solamente, no sabemos qué idioma vamos a hablar en el cielo. Espero que español, hermanos. Pero es muy probable que hablemos hebreo en el cielo, no lo sé, solamente son especulaciones. Pero a través del pueblo hebreo vino el Salvador del mundo, Jesucristo. ¿Qué dice el texto? Porque de Israel, dice, viene la salvación, o el Salvador. A ellos se les fue dado la palabra. Ahora vaya a Lucas 24, hermanos, por favor. Lucas 24, 44, ¿ya está ahí, hermano? ¿Qué dice Lucas 24?
Escuche, esto es bien importante, es bien importante. ¿Están aquí los de este lado, hermanos? ¿Están ahí? Ok. El Señor menciona 3 palabras bien importantes. Número 1, ¿cuál es? Ajá, ahí donde se quedaron, hermanas. Sigan leyendo. En los libros de Moisés dice. Ajá, 1. Después, ¿qué dice? Los profetas y después los salmos. Entonces, hermanos, básicamente el Señor Jesucristo está citando el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, los judíos lo dividen en 3 secciones: la ley, los profetas y los salmos y escritos. Por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Nosotros dividimos el Antiguo Testamento en otras secciones. Primero, el Pentateuco, ¿se acuerdan? ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco? 5 libros. Y después del Pentateuco, ¿qué siguen? ¿Los libros qué? Libros históricos. ¿Y de los libros históricos cuáles siguen? Libros poéticos. ¿Y de los poéticos? Los profetas. Los profetas están divididos en 2. ¿Los profetas qué? Mayores, y los profetas menores. Entonces, nuestra Biblia, nuestro Nuevo Testamento, nuestro Antiguo Testamento, dividimos en ¿cuántas secciones? 5 o 6. 5, ¿verdad? Bueno, pues los judíos lo dividen en 3 secciones bien importantes, hermanos. Escuchen, entonces Jesucristo, este es el canon del Antiguo Testamento, o las divisiones que hay en el Antiguo Testamento. La primera sección, ¿cómo se llama? ¿La qué? La ley o la Torá, equivalente al Pentateuco. Son los mismos, es el mismo contenido, son los mismos. Bueno, sígame con mucho cuidado. Primero lo dividen en la ley, en la Torá. Y después, ¿en qué dijimos? En los profetas y en los escritos. Esta Biblia se llama el Tanaj. ¿Cómo se llama? El Tanaj es la Biblia hebrea. ¿Por qué Tanaj? Por las Tanaj, por Torah, los Nevim son los profetas y los Ketuvim vienen siendo los escritos y los salmos. Entonces, el Tanaj es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Ellos como palabra de Dios solamente tienen el Antiguo Testamento. Porque recuerden que ellos no recibieron a Jesucristo como el Mesías. Entonces, para ellos el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Solamente el Antiguo Testamento. Entonces, ahí nuestro Señor Jesucristo está citando, primero, ¿qué dice? La ley de Moisés, que es el Pentateuco. Después, ¿qué dice? Los profetas, y después los salmos o los escritos, que son básicamente el resto de libros. Nuestro Antiguo Testamento tiene, dijimos que 39. En la Biblia hebrea, Marquitos, son 24 libros. Pero básicamente es lo mismo, solo que nosotros hacemos división entre Esdras y Nehemías. Los dividimos en 2, y los judíos, Esdras y Nehemías es un solo libro. Nosotros dividimos Primera de Reyes y Segunda de Reyes, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Y para ellos es un solo libro, Primera de Samuel, Primera de Reyes, Primera de Crónicas. Entonces, por eso son menos libros, pero en realidad es la misma, son los mismos escritos. Solo que nosotros dividimos en primera y segunda, por lo cual hacen una cantidad de 39. Entonces, esta es la Biblia hebrea, el Tanaj, el Antiguo Testamento.
Lo que para ellos es el Tanaj, nosotros es el Antiguo Testamento, es exactamente lo mismo. Ahí están las divisiones. ¿Sí alcanza a ver, hermano? ¿Alcanza a ver hacia atrás? Les dije sentar acá enfrente porque allá atrás no van a poder ver, hermanos. Escuchen, aquí está lo que les estaba explicando. Miren, nosotros nuestra Biblia es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Este es nuestro Antiguo Testamento, ellos su Antiguo Testamento, pero el de nosotros, ¿cuánto tiene? 39 y seguido 24. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya habíamos explicado, Josué, Juez y Ruth, primera y segunda Samuel, primero son de Reyes, primero son de Crónicas, etcétera. Ellos, Samuel lo tienen como primera Samuel, segunda Samuel y Reyes. Ahora, la diferencia es que nosotros tenemos a Daniel como profeta. Ellos no lo tienen como profeta. Ellos lo tienen como un libro histórico. Entonces, hay pequeñas divisiones o pequeñas diferencias en clasificaciones, pero en realidad, básicamente, es el mismo contenido de escritos. Solo que ellos tienen 24 libros y nosotros 39. Ahora, en la Biblia católica tiene 7 libros más en el Antiguo Testamento. Estos 7 libros más, este es otro tema, este es un tema para otra clase, hermanos. Tiene 7 libros más la Biblia católica y esos 7 libros más se llaman los libros apócrifos o deuterocanónicos. Porque esos 7 libros fueron incluidos después que se hizo esta lista de 66 libros o 24 libros en la Biblia hebrea. Entonces, pero esto es un tema de discusión para otra ocasión, hermanos. Entonces, hasta aquí, hermanos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia hebrea, hermanos? 24. ¿Y la nuestra? 39. Pero básicamente es lo mismo. Ahora, recuerdan que hablamos de los concilios la semana pasada, ¿verdad? Bueno, pero todos esos concilios de los cuales hablamos la semana pasada eran concilios cristianos. Ahora, como ahora estamos hablando del Antiguo Testamento, también los judíos hicieron su reunión, un concilio para definir su canon. Para definir su canon. Y este concilio se llamó el concilio ¿de qué? De Namnia, que se celebró o que se llevó a cabo ¿en qué año? En el 90 después de Cristo. Porque recuerden, este concilio o esta reunión de los judíos se realizó con el fin de reestructurar el Sanedrín entre muchos temas más y también para definir el canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué en el 90? Porque en el año 70 después de Cristo fue destruida la ciudad de Jerusalén y fue destruido también el templo. Entonces, 20 años después de su destrucción, se reunieron los judíos para tratar diferentes temas y entre ellos para definir lo que sería el canon del Antiguo Testamento, o sea, el canon hebreo, la Tanaj. Porque aparte de la Tanaj o del Antiguo Testamento, los judíos tienen otros escritos. Pero estos escritos son como por ejemplo el Talmud, el Mishnah. Son escritos que apoyan al Tanaj, los libros del Antiguo Testamento. Solo que estos no son considerados palabra de Dios, son una especie de comentarios bíblicos. Pero los libros divinamente inspirados por Dios son 24 o 39 en nuestra Biblia. Se definió. Reconstruir el Sanedrín, una base puramente espiritual. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era una especie
de líderes judíos donde se reunían para tratar los temas políticos y religiosos. Y en el Sanedrín había un sumo sacerdote y los sacerdotes, los líderes, para tratar los temas. Y en uno de esos Sanedrín compadeció nuestro Señor Jesucristo con Caifás, ¿se acuerda? Entonces dice reconocimiento canónico a los libros. La conclusión reconoció de estos libros como ¿la qué? La Santa Escritura. El canon hebreo de 39 libros fue establecido en el concilio de ¿qué? En el concilio de Ñamnia, en el año 90 después de Cristo, ¿si no se lo va a olvidar, hermanos? Entonces, escuchen, en el año 90 después de Cristo, los judíos se reunieron para fijar el canon del Antiguo Testamento. 90 después de Cristo. Recuerde que Cristo muere en el 33, en el año 33. ¿Cuánto tiempo habían pasado? 60 años. Los judíos se reúnen para establecer el canon del Antiguo Testamento. Ahora, esto lo vimos en la primera clase. Para definir el canon del Nuevo Testamento, eso fue en el concilio o en el sínodo de Hipona, ¿en qué año? ¿En el 300 qué? 393. Se reunieron los líderes cristianos aquí. Marquitos, en este concilio fueron los judíos que se reunieron para establecer el canon del Antiguo Testamento, el canon hebreo, nuestro Antiguo Testamento. Y en el concilio de Hipona, en el 393, se reunieron los cristianos para establecer el canon del Nuevo Testamento. Esto es muy importante, hermana Margarita. En el 90 después de Cristo se definió lo que sería el canon del Antiguo Testamento. Y en el 393 se reunieron para definir el canon del Nuevo Testamento. Y después en el 397 en el concilio de Cartago. Para que tome nota. Entonces, concilio de Hipona en el 393, 4 años más tarde en el 397 en el concilio de Cartago, para establecer lo que sería el canon de la Biblia, los libros inspirados divinamente por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y después de definir, hermanos, después de definir lo que sería palabra escrita de Dios, hermanos, después de eso ya no hay más palabras escritas de Dios, palabras inspiradas por Dios. Se definió que esta es la revelación de Dios. Y ya no hay más revelación. Porque esto es lo que le plació a Dios que nosotros conozcáramos, que tuviéramos en nuestras manos. Lo que Dios quiso que conociéramos del cielo, aquí está. Lo que Dios quiso que conociéramos del infierno, aquí está. Lo que Dios no quiso que no conociéramos del cielo, pues no lo escribió en su palabra. Y lo que Dios no quiso que conociéramos del cielo, pues no nos dejó saber. Lo vamos a saber hasta que lleguemos en el cielo. Entonces ya no hay ya no hay más como tal una nueva revelación. Esta es la revelación de Dios. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Es la revelación. Y cuando nosotros la abrimos, hermanos, cuando nosotros la abrimos, entonces Dios ilumina nuestra mente. Esto es otro tema, la revelación y la iluminación en lo que ya está revelado. Entonces es de suma importancia que cuando nosotros abramos, por eso es de suma importancia que nosotros abramos la Biblia y la estudiemos, porque ahí viene la iluminación en lo ya revelado por Dios.
su santa palabra, sus santas escrituras. Entonces, tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, en el cual haríamos bien estar atentos como antorcha que alumbra en lugares oscuros. Porque la única que no hierra, que no falla, es la santa palabra de Dios. Porque las otras revelaciones de los seres humanos son falibles y pueden errar, hermanos. Yo no digo que Dios sigue hablando otra vez, Dios sigue comunicando a su pueblo, pero la única que contiene la verdad absoluta, hermano, es la palabra de Dios, el cual haríamos bien en abrirla, leerla, estudiarla, para que tengamos la iluminación de lo ya revelado y no dejarnos llevar por otras revelaciones o cualquier viento de doctrina o estratagema de hombre que usan los hombres para engañar al pueblo de Dios, hermanos. Entonces queremos ir a... escuchen. Y la Biblia, hermanos, el texto bíblico, el canon bíblico, es la máxima autoridad. No hay una autoridad por encima de la palabra de Dios. Ni la del pastor, ni la del líder, ni la del apóstol, ni la del profeta, ni la del fundador de las iglesias. No hay una autoridad superior a la palabra de Dios. Entonces, cuando deseamos tratar un tema eclesiástico, un tema de la iglesia, hermanos, tenemos que recurrir a la autoridad de la palabra de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a veces no estamos totalmente de acuerdo con lo que la Biblia dice. Por eso omitimos la palabra de Dios. Porque no concuerda con nuestra doctrina, no concuerda con nuestra teología. Y a veces los sistemas de pensamientos, hermanos, o las doctrinas que se enseñan en las iglesias, a veces la mayoría de los predicadores no son los predicadores que se adaptan a la Biblia, ellos hacen que la Biblia se adapte a sus pensamientos, tergiversando el texto bíblico con tal de ajustarse a su doctrina, a su pensamiento, a lo que ellos creen. Entonces, cuando deseamos tratar un tema, hermanos, la máxima autoridad, no digo que es la única, porque hay otras autoridades, pero la máxima autoridad es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a estos temas? Y la Biblia siempre nos confronta, hermanos. La palabra de Dios es una palabra confrontativa, una palabra que nos dice nuestras cosas. Y a veces no nos gusta que nos digan nuestras cosas. Y a veces no la aceptamos. A veces la omitimos. Por eso a veces la tenemos cerrada. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Cuando leemos Éxodo 20, no mentirás. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que fue confrontado por la palabra de Dios? Que fue quebrantado por su palabra. No que fueron sus emociones, fue la palabra de Dios confrontándolo. Quebrantándolo, haciéndolo llorar. ¿Por qué? Estudiándola, se miró como en un espejo. Y se dio cuenta que su vida no es tan santa como parece. Hermanos, ¿ha tenido experiencia con la Biblia? ¿Ha tenido experiencia con la palabra de Dios? ¿Ha tenido experiencia con el Dios de la palabra? ¿Lo ha hecho llorar la Biblia? ¿Lo ha hecho quebrantarse la palabra de Dios? Como decimos vulgarmente, ¿lo ha agarrado a bofeteadas la palabra de Dios?
como que no todos, como que veo que no todos han tenido esa experiencia. Pero si somos honestos, Marquitos, cuando la leemos, hay muchos pasajes que son bien confrontativos y nos hacen repensar muchas cosas. Pero si usted no lee la Biblia, nunca va a tener esas experiencias, hermanos. Recuerden que la única autoridad, la última o la autoridad superior, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Bendito Dios. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 39 libros el Antiguo Testamento y 27 libros el Nuevo Testamento. Básicamente la Biblia es una biblioteca, hermanos. Es un conjunto de libros en un solo volumen, en un solo libro. Y la Biblia, hermanos, o Dios a través de la Biblia, para ser más exactos, ha cambiado muchas vidas, ha transformado muchas mentes, muchos corazones, hermanos. Es Dios a través de su palabra. Por eso yo le invito, hermanos, a que ya no lo tenga arrumbada en el lugar de costumbre, que la saque, que la use, que la lea y que la ponga en práctica, hermanos. Un predicador dice, una Biblia que está hecha a pedazos regularmente pertenece a alguien que no lo está. Una Biblia que está rayada, que está marcada, que le faltan sus hojas. Mira, ya necesito una Biblia, a ver si alguien me quiere comprar una Biblia, hermanos. Una Biblia que está rota, una Biblia que tiene apuntes, una Biblia que está maltratada, que está destruida, regularmente pertenece a alguien que no lo está. Porque cuando usted lee la Biblia, hermanos, y cuando le llega la palabra, usted marca ese texto, o toma notas, o tienes apuntes, o de tanto uso que le da, se le está cayendo las páginas, se le están rompiendo las hojas. ¿Cómo está su Biblia, hermano? ¿Intacta, nuevecita? ¿Su Biblia está nuevecita sin ningún rasguño? El Antiguo Testamento, el Pentateuco, 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y de Deuteronomio, son los libros de la ley, los libros que Dios le dio a Moisés. Y en esos 5 libros se encuentra toda la sabiduría de Dios para vivir sabiamente. Dice, y tú lo pondrás, parafraseando el texto, en la pared de tu casa, de tu cocina, en tu habitación, lo colgarás en tu cuello y la repetirás de día, de noche, cuando te acuestes a tus hijos, para que no se te olvide la ley de Dios. Hermanos, ¿cuántos textos de la Biblia tienen en la pared de su casa? ¿Cuántas veces le enseña a sus hijos? Y en la ley de Jehová meditarás de día y de noche para hacer prosperar tu camino y todo te irá bien. Después vienen los libros históricos. ¿Cuántos libros son? 12 libros. La historia del pueblo hebreo, hermanos, del Antiguo Testamento. Después vienen los libros poéticos y después los proféticos.
Los profetas mayores, ¿se saben de memoria los profetas hermanos mayores? Isaías. A ver, Efanel, dime los textos de la Biblia de memoria y yo te apoyo si no te equivocas en uno. Sí, ajá. Yo te ayudo, las hermanas te van a ayudar. Perfecto. Ayúdenle. Ayúdenle, Marquitos. Andrés, ayúdenle. Ujú. Primero de Timoteo. Primero de Timoteo. Tito, Felimón, Hebreo, Santiago. Primero de Pedro, primero tercera de Juan. Judas, ¿sí? Apocalipsis, un aplauso para el hermano. Hermano. Ahora, lo primero es abrir la escritura y estudiar la Biblia. Pero ¿saben cuál es lo más difícil? Viene el segundo paso, lo más difícil. Hacer lo que está escrito. Y ahí es lo que cuesta, hermanos. Ahí está el problema. De hacer lo que Dios dice que hagamos y de no hacer lo que Dios dice que no hagamos. Y ahí es donde reprobamos casi todos. Porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es ponerlo en práctica. Es difícil, pero no imposible. No mentirás. No miente usted, ¿verdad? A ver, ¿todos mentimos, hermanos? Pero si la Biblia dice que no mentamos, y si lo hacemos, ¿se dan cuenta que es difícil de ponerlo en práctica? Hasta el mejor predicador miente. Entonces, amados hermanos, es una lucha continua de todos los días. Y la meta de cada cristiano, hermano, es llegar a parecerse ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesucristo, hermanos? ¿Qué tanto hablamos como Él? ¿Qué tanto pensamos como Él? ¿Qué tanto actuamos como Él? ¿Verdad que estamos bien lejos de su estatura? Estamos lejos de la estatura del varón perfecto. Nos hace falta mucho. Nos hace falta demasiado. Y si usted cree que ya dio mucho, pues es muy poco lo que ha dado, hermano. Es lo que hemos dado. Dios tiene un plan perfecto, tiene un maravilloso plan con nosotros, para con nosotros. Pero a veces nosotros detenemos el plan de Dios. Atrasamos el plan de Dios por nuestra falta de compromiso, de seriedad, de fidelidad, de honestidad a Dios y a sus propósitos eternos, hermanos. Entonces Dios desea que nosotros nos vaya bien en la vida, pero a veces no nos va tan bien, porque hemos desatendido el consejo de Dios. Amén, hermanos. ¿Están listos para las preguntas? Tenemos 7 minutos, hermanos. ¿Cuál es el libro de la Biblia? ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? Ahí rápido contestaron, ¿verdad? ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? El libro más corto. ¿Cuántos capítulos tiene Judas?
Vayan a Judas para que vean cuántos capítulos. Judas tiene un capítulo. ¿Cuál es el texto de la Biblia? ¿Cuál es el texto más corto de la Biblia? Jesús lloró. ¿Quién más? ¿Alguien tiene otra respuesta? No es Jesús lloró. ¿Saben cuál es? No matarás. Cuenten cuántas palabras tiene Jesús lloró y no matarás. ¿Qué dice el Salmo 23 de memoria? ¿Alguien se lo puede recitar, Salmo 23 de memoria? De memoria, ajá. Excelente, un aplauso para la hermana. ¿Y los demás? ¿Alguien se sabe otro texto, otro capítulo de memoria? Hermanos. No, no se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Se lo aprendieron de memoria? Hace rato, pero ya se lo olvidó, hermana. La idea es que no se le olvide el texto bíblico. ¿Se dan cuenta, hermanos? Salmo 1. A ver, recita el Salmo 1. Bienaventurado el varón. Le faltó. Ajá. Bueno, se hizo el esfuerzo. Un aplauso para la hermana. A ver, ¿alguien cinco citas de la Biblia de memoria? 5 textos de usted ya no, hermana, porque ya usted ya. ¿Alguien más? 5 textos de la Biblia con sus citas. ¿Un valiente, hermano? Ajá. Amén. Gloria a Dios. Una pausa para la hermana Irma. ¿Alguien más? 5 textos de la Biblia de memoria en 3 minutos. ¿No? ¿Nadie, hermanos? ¿Qué pasó con ustedes? Ahora, después de aprender este texto de la Biblia de memoria, ponerlo a práctica, eso es lo más difícil. Yo sé que Jacob sabe mucho, nada más que no quiere decir. Entonces, hermanos, uno de memoria sí se lo sabe, ¿verdad? 2, 3 de memoria, ¿sí? A ver si la próxima semana hacemos esgrimas bíblicos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, su palabra, se nos fue dado, hermanos, para que nos vaya bien en la vida. Dice su palabra que sus pensamientos, que son mejores que ¿qué?
que los nuestros y sus caminos son mejores que los nuestros. Si atendemos el consejo de Dios, si atendemos la palabra de Dios, hermanos, nos irá bien en la vida. Y todo lo que hagamos prosperará, hermanos. Así que yo le hago esta invitación, hermanos, a que interactúe más con Dios a través de su palabra. Que lo conozca. Recuerda, para conocer a Dios y tener una relación de amistad con Él, es a través de la oración y de la lectura de la palabra. Porque nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. ¿Y Él cómo nos habla hacia nosotros? A través de su palabra. A través de su palabra Él nos habla y nosotros nos hablamos a través de la oración. Un diálogo entre Dios y nosotros. Es una combinación entre estudiar su palabra y ponerse de rodillas para orar, hermanos, al Señor, para que nuestra fe no decaiga, hermanos, para que nuestra vida esté ferviente en el Señor y para que podamos soportar todo lo que nos venga a nuestra vida. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche, bendito Dios. Gracias, poderoso Dios. Haznos entender tus caminos, Dios mío, que son deleitosos. Acrisolada es tu palabra, bendito Dios. Tus caminos son caminos de santidad, Dios mío. Ayúdanos, poderoso Dios, a levantarnos de este sueño profundo, Padre. Ayúdanos a levantarnos de esta tibieza, de esta frialdad que hay en nuestros corazones, bendito Dios. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, Señor. Enciende el fuego, Señor, que hay en nuestro interior, bendito Dios. No permitas que se apague el fuego que hay en nosotros, bendito Dios, para que te sigamos amando como desde el principio, Dios mío. Para que nuestro corazón arda por ti, poderoso Dios, para que nuestro corazón arda por tus escrituras, bendito Dios. Yo te presento la vida de mis hermanos, Padre. Trata con nosotros, bendito Dios. No nos sueltes de tu mano, bendito Rey. No nos desampares, poderoso Dios. Ayúdanos en nuestras luchas, Padre Santo. Ayúdanos en nuestras tribulaciones, Dios mío. Ayúdanos en nuestro desánimo, bendito Dios. Levanta nuestras manos caídas, poderoso Dios, y nuestras rodillas paralizadas, poderoso Rey, para que podamos, bendito, dar testimonio de tu grandeza, Dios mío. Te presento la vida de cada uno de los que están aquí, Padre. Tú los conoces por nombres, bendito Dios, porque tú los creaste a tu imagen y semejanza, Dios mío. Enamóralos de ti como un día estuvieron enamorados de ti, bendito Dios, cuando doblaban sus rodillas, cuando cerraban sus ojos, cuando se quebrantaban delante de su presencia, bendito Dios. Oh, extrañas los momentos cuando ellos te buscabas, Padre Santo. Extrañas esos momentos cuando ellos invocaban tu nombre por las madrugadas, por las noches, por las mañanas, bendito Dios, en su habitación, en su sala, en el auto, bendito Rey. Tú estás atentos, esperando, Señor, que ellos regresen, Padre Santo, para hablar contigo, Señor, para fortalecerlos, porque tú tienes cosas maravillosas para su vida, Padre. Te presento a cada uno, bendito Dios, y que tomes el control de nuestras vidas en esta noche, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Terminamos el estudio. Y la tarea es aprender 5 textos de la Biblia de memoria para la próxima semana. Amén, hermano. ¿Tenemos anuncios? Andrés.